Hola, en este video vamos a resolver un par de problemas del tema de difracción y de polarización. Este problema, el primero que vamos a hacer es el problema 25 del capítulo 37 del Serway. Y nos dice que para un cristal que tiene un espaciado entre los planos de átomos de 0,25 nanómetros, la difracción de primer orden máxima se observó a 12,6 grados. ¿Qué longitud de onda de rayos X se utiliza para observar este patrón de primer orden? Y B, ¿cuántos órdenes se pueden observar en este cristal para esta longitud de onda? Entonces, recordemos que la difracción la podemos producir de varias maneras. Una muy interesante es mediante cristales. Entonces, para que haya difracción en un cristal, la longitud de onda tiene que ser de un orden de magnitud similar al espaciado que hay entre planos adyacentes, que es lo que le llamamos la D. Entonces, cuando esta luz incide, vamos a tener una diferencia en el recorrido, de las ondas y por lo tanto vamos a obtener un patrón de difracción. La ecuación que gobierna este fenómeno es la ley de Bragg. Para interferencia constructiva, la condición es que 2 por D por el seno del ángulo es igual a M por lambda. Donde M empieza en 1 y de ahí hacia adelante. Entonces vamos a usar la ley de Bragg. Identificamos que D es el espaciado entre los planos de átomos, que es 0,25 nanómetros. Y el ángulo sería entonces 12,6 para el máximo de primer orden, es decir, para M igual a 1. Entonces de aquí podemos ver básicamente que entonces lambda sería 2D seno de zeta, ¿verdad? Porque bueno, M es 1 para este caso. Y nos quedaría 2 por punto 25 seno de 12,6, 0,109 nanómetros. Esa sería la longitud de onda del rayo X para poder producir un máximo de primer orden a ese ángulo. Usualmente lo que se hace en el laboratorio es al revés, ¿verdad? Tal vez uno no sabe el espaciado, pero entonces usa el rayo X, ¿verdad? Uno conoce cuál es la longitud y a partir de medir el ángulo puede encontrar el espaciado. Para la parte B nos dicen cuántos órdenes se pueden observar en este cristal para esta longitud de onda. Entonces acá hay que notar lo siguiente. El ángulo, perdón, el seno del ángulo es una función que siempre va a ser menor o igual a 1, ¿verdad? Recordemos que el máximo que puede valer el seno del ángulo es 1 y lo mínimo es menos 1 y de ahí pues oscila. Entonces el seno está acotado, digamos, aquí en esta fórmula. Yo puedo decir entonces que M, vean que M es igual a 2D seno de zeta entre lambda. Y como seno de zeta es menor o igual que 1, entonces si yo pongo aquí un 1 acá, yo puedo decir que M tiene que ser menor o igual que 2D entre lambda. Entonces M tiene que ser menor o igual a 2 por el espaciado entre la longitud de onda. Y esto nos da 4,59. Ahora, esta M tiene que ser un número entero, ¿verdad? M es 1, 2, 3, etc. Entonces, como M tiene que ser menor o igual a 4,59, entonces el mínimo
o el máximo, más bien m, que puede valer, sería 4, ¿verdad? Porque ya 5 no puede ser 5 porque ahí el seno de zeta tendría que ser mayor a 1. Entonces, para esta longitud de onda yo solo puedo tener 4 máximos. Ok, el máximo en 1, en 2, en 3 y en 4. En nuestro segundo problema, que es el 29, eso es un problema ya de polarización. Nos dicen que el ángulo crítico para la reflexión interna total para el zafiro rodeado por aire es de 34,4 grados. Nos piden calcular su ángulo de polarización. Entonces, aquí es muy importante recordar que hay varias maneras de polarizar la luz. Una que habíamos estudiado es la polarización por reflexión. En este tipo de polarización, nosotros tenemos un rayo incidente, ¿ok? Que incide sobre un material. Una parte de ese rayo se refracta, una parte se refleja y cuando este ángulo es de 90 entre el rayo reflejado y el refractado, entonces esta luz reflejada está polarizada. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho que la fórmula, ¿okay?, para encontrar el ángulo de polarización seguía la ley de Brewster, ¿okay?, que es el tangente del ángulo de polarización es N2 entre N1, donde N2 es el índice del medio de refracción, donde se refracta la luz, y N1 es el medio del índice donde se refleja la luz, ¿verdad? Entonces N1 sería el N de acá y el N2 sería este de abajo. Ahora, primero, entonces analicemos los datos que nos están dando acá. Dice que para que haya reflexión interna total para zafiro, el ángulo crítico es de 34,4. Entonces es zafiro rodeado de aire. Supongan que el zafiro aquí está, entonces acá abajo, y el aire entonces está arriba. Para que haya reflexión interna total, recordemos que el ángulo tiene que ser mayor al ángulo crítico, mayor o igual, y en adición la luz tiene que moverse por el medio ópticamente más denso. Es decir, yo solo puedo tener reflexión interna total si la luz viene moviéndose por el zafiro, ¿verdad? Choca con la interfase y se refleja. Ok, entonces en este caso, ¿verdad?, para reflexión interna total, recordemos que el ángulo crítico, el seno del ángulo crítico era N2 entre N1, donde el N2 en este caso sería el del aire y el N1 sería el del medio por donde está dándose la reflexión, ¿verdad?, que en este caso sería el zafiro. Repito, ¿verdad? Si la luz viniera inicialmente por el aire, no puede sufrir reflexión interna total porque una de las condiciones era que se estuviera moviendo primero por el medio que tiene el N más grande. Entonces, vamos a sustituir acá, ¿verdad? Sería el seno del ángulo crítico, que es 34,4, es igual a N2, que es 1, entre N1, que es el N del zafiro. Y sustituyendo esto nos da entonces un N para el zafiro de 1,786. ¿Ok? Ahora sí, analicemos la polarización. Para que haya polarización, entonces recordemos que aquí es al revés, digamos.
acá está el zafiro. Y aquí entonces viene la luz incidente, ¿verdad? Moviéndose por aire. Ok, entonces una parte se refracta, una parte se refleja y este ángulo, ok, para que haya polarización, respeta esta ecuación, ¿verdad? Tangente de cita de polarización es, aquí como dijimos antes, la ley de Brewster, N2 entre N1. Ahora, entonces, aquí es muy importante identificar cuál es cada N. El N1 siempre es el N por el que se está moviendo inicialmente la luz. Entonces, para esto, ¿verdad? Para la polarización, el N1 es el del aire. Vean que para cuando yo estaba analizando la reflexión interna total, el N1 era el zafiro, ¿okay? Porque la luz venía por acá y se reflejaba. Pero aquí el N1 es del aire. Por lo tanto, el N2, que es el medio donde se refracta la luz, sería el del zafiro que encontramos en la parte A. Que entonces el zeta de polarización sería el arco tangente de 1,786 entre 1 y esto nos da entonces un ángulo de 60,75 grados. Para que la luz pueda salir polarizada, ¿verdad? Entonces tiene que incidir a ese ángulo con la superficie del zafiro.